Te pedimos, Señor, por la gracia del Espíritu, que nos ayudes a entender, que salga a la luz el poder de tu misterio, el mismo que tú nos has revelado por la palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Pablo usa mucho el vocablo misterio en el libro de Efesios, más que en cualquier otro lugar de sus epístolas. En esta epístola 6 veces y en este pasaje 3 veces. Notablemente superior a la terminología que Pablo pudiera usar también de prodigios, milagros y señales. Ahí está un poco lo que cuando yo en lo que he aprendido de cómo debo entender y predicar la palabra de Dios, creo que encontramos nuestro problema con este pasaje. En América Latina es muy común que en las iglesias evangélicas se busque y se promueva vivir el milagro esperado más que el misterio revelado. Y sí, los cristianos tenemos siempre una lista de obras sobrenaturales que le pedimos a Dios en oración. Pero esto aquí no cobra tanta importancia. Como dice Piper, es que el misterio revelado en Cristo es abarcante, lo envuelve todo y nos da fuerzas para orar mejor y para aún vivir cuando esos milagros no llegan. ¿Por qué en América Latina se quiere vivir más del milagro buscado que del misterio revelado? Y permítanme explicarles un poquito eso, porque creo que es muy importante para entender este pasaje. En esta escritura el Señor te está diciendo que tú tienes que vivir a partir del misterio revelado, no del milagro esperado. Pero en América Latina el movimiento cristiano evangélico se mueve más en la dimensión del milagro que del misterio. El milagro es más buscado porque el milagro es más presentable, es más respetable. Quedamos mejor parados ante el mundo. El milagro atrae masas, pero el misterio aburre. Si tú vas a invitar a una persona a la iglesia y le dices, ven porque habrá una cruzada de milagros, vendrán por masas. Pero si tú le dices que vas a venir a la iglesia porque tu pastor está predicando sobre las inescrutables riquezas de Cristo. El milagro, en segundo lugar, se promueve más porque supone cierto tipo de control anticipado. Sabemos lo que ocurrirá o podemos como tener cierta posesión del milagro y presumir de él. En nuestra iglesia ocurren muchos milagros, pero el misterio requiere la oración humillada delante de Dios, particularmente porque el misterio requiere que sea revelado por Dios y porque la escritura claramente dice que este misterio es solo revelado a los hijos de Dios. En tercer lugar, el misterio se antepone en América Latina al milagro porque el milagro no requiere ninguna explicación. No hay nada que sacar a la luz. De hecho, cuando un milagro tiene explicación, ya no es milagro. El misterio, por el contrario, demanda toda nuestra atención, la contemplación infinita del crucificado. En 1 Corintios 2, del 6 al 9, Pablo dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio que Dios nos reveló por el Espíritu Santo. Los predicadores de milagros no tienen que hacer mucho esfuerzo en la preparación de sus sermones. Los predicadores del misterio revelado tienen que mostrar que conocen el misterio y que lo viven. Nosotros estábamos decidiendo con mi mamá qué poníamos en la lápida de mi papá, que muchos de ustedes saben hace apenas un mes, hoy exactamente, pasó. Como dijo mi hermano en esa hermosa predicación, él no se fue, él llegó. Y mi mamá nos dijo, por favor, pongan Apocalipsis capítulo 7, del verso 9 al 17. Y yo le pregunté, mamá, ¿por qué quiere que pongamos ese texto de la Biblia? Y ella me dice, por una historia, me dice, por una historia. ¿Cuál es la historia? Mi papá conoció a Cristo en la década de los 60, temprano en esa década. En esa época, para quienes de ustedes son un poquito más viejitos, y no voy a pedir que levanten la mano los que recuerdan esa época, todos ustedes van a decir, no, ¿qué es eso? En esa época
Por las enseñanzas de la Iglesia Católica se creía que quien leía la Biblia se enloquecía. Por eso se necesitaban los doctores de la iglesia, la mediación de la iglesia para poder leer la Biblia. Mi papá se tardó un año de ruegos de un hermano colombiano y de un misionero canadiense, rogándole que por favor, por él mismo, abriera la Biblia. Mi papá finalmente abrió la Biblia. Una noche, tarde de la noche, estaban en casa. Mi papá estaba leyendo esta porción de la Biblia. Y ahí viene la razón por la que mamá dijo, eso es lo que deben poner. Miren lo que dice, parecido a lo que cantamos esta noche. Después de esto miré y vi una gran multitud que nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, de pie, delante del trono, delante del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y con palmas en las manos, clamaban a gran voz: la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y los 4 seres vivientes. Estos cayeron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios diciendo: amén. La bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, el honor, el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y le respondí: Señor mío, usted lo sabe. Y él me dijo: estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos de ellos. Mi papá estaba leyendo este pasaje de la Biblia, mi mamá estaba en la cocina. Recuerden, estamos en la época en que pensaban: el que lea la Biblia se enloquece. Mi papá no bien había terminado de leer este pasaje y se fue hacia la cocina y le dijo: mija, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Lágrimas caían por su rostro. Aquí estoy yo. Yo soy uno de esos. Y mi mamá se llevó la mano a la cabeza y dijo: se enloqueció mi hijo. Por supuesto, para mi mamá, que no era salva todavía, como para todos los que no han lavado sus vestiduras en la sangre del Cordero, este misterio es una completa locura. Sin embargo, para Pablo el misterio no es algo extraño o inescrutable o enigmático o algo enredado, ya que a él le fue revelado. En el verso 3 y 4 para Pablo el misterio es Cristo. En el verso 3 y 9 es el plan, la administración o la dispensación de la gracia de Dios, la multiforme, diversa, infinita sabiduría de Dios. En el verso 10, las incalculables o inescrutables riquezas de Cristo. Verso 8, el eterno propósito de Dios realizado en Cristo. El Evangelio, versos 6 y 7. Aunque algunos ven este texto como una indirecta a las religiones esotéricas griegas que en la ciudad de Éfeso recorrían con sus discursos orientales, Pablo, creo yo, está siguiendo a Jesús. Es Jesús el que les dijo: a ustedes les es dado conocer los misterios del reino de Dios. Esta mañana, al comenzar la epístola de los Efesios, Juan ponía el contexto de la situación de los efesios, diciéndonos: ellos dudaban de ser salvos. En nuestro texto no solo se responde que son en Cristo, sino cómo deben vivirlo. En esta exposición de este pasaje se nos enseña cómo vivió Pablo el misterio revelado, cargado de una dimensión personal de testimonio. Pablo no nos va a contar aquí sobre las grandes experiencias sobrenaturales, aunque las tuvo. No nos va a hablar del tercer cielo o de momentos de milagros, aunque Dios lo usó para hacer milagros, o sus debates filosóficos y cómo logró triunfar en debates filosóficos. No, Pablo nos va a hablar de 3 dimensiones o ámbitos para vivir el misterio.
algo así como la música de fondo para contemplar el Evangelio. Algo muy personal para Pablo, la oración. Algo que vive ellos con otras personas, la membresía de la iglesia. Y algo a lo que Dios lo mueve, su vocación junto con otros de predicar el Evangelio de Dios. En el verso 9 se nos habla de sacar a la luz la dispensación del misterio. ¿Saben que la palabra dispensación ahí es la palabra koinonía? Y así me gustaría titular esto. La koinonía, algunos traductores lo hacen así, la comunión del misterio. Hermanos y hermanas, yo quiero compartirles las 3 notas musicales con las que se mueve el misterio revelado en nuestros corazones. Y la primera es tu vida de oración. Mire que en primer lugar esta es una oración que es una oración interrumpida. Los estudiosos de este pasaje dicen que ahí en el primer verso, Pablo ya está listo para orar, va a empezar a orar, y de repente se le interrumpe la oración. Se le interrumpe por preocupaciones de orden pastoral. ¿Cómo es posible que yo los invite a orar por la unidad del amor, en el amor y la profundidad en el amor de Dios, si ellos no entienden el misterio revelado? Una preocupación también de orden teológico. Pablo quiere de alguna manera visualizar el mar antes de sumergirse y zambullirse en él. Una oración interrumpida por la teología. Y una teología precisamente que le permite vivir el misterio. Miren, la teología está en el verso 1. Por esta causa, todo lo que ha revelado de parte del Espíritu Santo con respecto a la unidad de 2 pueblos que Dios trajo por medio de la reconciliación ganada por Cristo. Pero Pablo, prisionero. Pablo no dice que es prisionero o esclavo de Roma o de circunstancias difíciles, sino prisionero de Cristo. Ha convertido sus circunstancias injustas, limitantes, incómodas, dolorosas, en una situación de ministerio. Y eso lo ha hecho el misterio revelado. Hermano y hermana, tú sufres. De alguna manera todos sufrimos. Hay hermanos y hermanas que sufren mucho más. Pablo está diciendo aquí, esta es la oración en el misterio revelado. Que yo no estoy aquí en esta prisión por culpa de Roma o por circunstancias difíciles o por unas causas sociales. Yo estoy aquí porque Dios en su providencia soberana me tiene aquí. Y precisamente por eso dice a renglón seguido, por amor o por el bien de ustedes. Lo mejor que Pablo puede hacer es orar por ellos estando en la cárcel, y él cree que es lo mejor que puede hacer por ellos. ¿Qué lugar le da Pablo a la oración? Se dan cuenta que en el verso 14, cuando continúa esta oración, Pablo menciona sus rodillas. Cuando yo llegue al cielo, yo tengo algunas preguntas para Pablo. Pero antes de hablar con Pablo, yo le voy a decir, Pablo, muéstrame sus rodillas. Hay algo sobre las rodillas de Pablo. Lo verán en muchas epístolas, las rodillas de Pablo. Y yo pregunto, ¿cuándo aprendió Pablo a orar de rodillas? Frecuentemente, les voy a mencionar más adelante otro momento donde él se reúne con unos hermanos para orar de rodillas. Y esto no es pensar en un ritualismo y que debamos hacerlo, no, pero las rodillas de Pablo, por favor, yo creo, esto es un poco personal, que Pablo contempló esto a partir de Hechos 7:60. Entonces Esteban se puso de rodillas y dijo, Señor, no les tomes en cuenta. Siguió a su maestro. Y Esteban fue el maestro de Pablo en cuanto a orar de rodillas. La oración de rodillas, que convierte tus circunstancias difíciles, injustas, dolorosas,
en un territorio de ministerio. Porque Él está allí de rodillas, orando por otros hermanos. Hermano y hermana que sufres, ¿sabías que tus oraciones en el dolor pesan enormemente delante del Señor? Cuando conviertes tus circunstancias difíciles en un territorio de ministerio para la gloria de Dios. Y esto Pablo nos va a aclarar. Lo ha hecho la dinámica del ministerio en su vida. Esa teología del misterio revelado es lo que explica las fuerzas de Pablo que se ven aquí en la oración. La segunda nota musical del misterio revelado es la membresía de la iglesia. En el capítulo 5, verso 32, Pablo nos señala que es un misterio profundo y grande de la relación de Cristo con la iglesia. En el capítulo 2 al 4, la iglesia tiene la participación excepcional de verificar este ministerio en quien lo está predicando. Pablo se presenta delante de la iglesia como si fuera un principiante, casi diciéndoles: por favor, ustedes verifiquen que yo conozco este misterio. Verso 2, en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como antes les escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Para Pablo, la membresía de la iglesia es la posibilidad de que él, como un pastor, verifique su ministerio delante de la iglesia. Esto refleja una unidad extraordinaria de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que debe refrendar, animar, identificar y fortalecer los ministerios. Hay una comunicación que se genera a través de este misterio revelado. Déjeme poner pues un ejemplo que se me ocurrió para compartirles un poquito de eso. Imagínense si yo les digo, por ahora imagínenselo, que debajo de algunas sillas esta noche hay un papel. Yo me imagino que algunos van a empezar a mirar debajo de la silla. Y bueno, puede ser que usted ya miró y ya lo encontró. Y entonces, ya, ¿y esto qué es? Hay un sello allí. Y para usted no es más que un papel que quizás en cualquier otro concierto dejaron en este auditorio. Pero si tú, cuando te digo, mira, en tu silla hay un papel, yo te digo, ese papel significa que en la salida puedes reclamar 10 libros gratuitos de poema. Pues no miren debajo de la silla, porque no hay ningún papel debajo de su silla. Y si encuentran algún papel, no hay 10 libros. Aquí han dado muchos libros, ya es suficiente. Pero imagínate que tú has encontrado el papel y el papel no ha significado nada para ti. No ha significado nada para ti hasta que alguien te ha corrido el velo y te ha dicho: esto es lo que significa. Y Pablo les está tratando de mostrar con insistencia qué es lo que significa ser miembro del cuerpo de Cristo. La barrera más grande de separación. Ellos no eran pueblo, no tenían las promesas, eran ajenos a los pactos. La gran hendidura, el muro más grande de separación, la división más grande que la historia ha conocido, judíos y gentiles, ahora era erradicado por el poder de la paz de Cristo, comprado con la sangre de su cruz. En el verso 6 aparecen estos 3 grandes beneficios: coherederos, miembros del mismo cuerpo, participantes igualmente de la promesa. Pablo les está diciendo que ahora hay una nueva genética entre ellos que los une de manera eterna, que ya hay una nueva nacionalidad, un cuerpo, una pertenencia, que han sido incorporados a una nación eterna y que ya tienen promesas que no solo operan para aquí y ahora, sino para toda la eternidad. Pablo está moviendo el misterio revelado para decirles: por favor, entiende lo que tú eres. Y en esta nota musical, evidentemente por su oración, se nota el gran amor de Pablo.
El gran amor de Pablo, el gran amor terrenal de Pablo, era la iglesia. Pablo, un judío devoto, aquí expresa un amor sin igual hacia gentiles. Ahora los ve como su familia. No sé si has pensado en esa expresión amor eterno que se usa tanto en las bodas, ¿no? Y sarcásticamente un poeta ha dicho el amor, de eso que se le declaran en las parejas, el amor es eterno mientras dura. ¿Pero has pensado que el único amor eterno que realmente tenemos en esta tierra solo lo tenemos como privilegio los cristianos? Y que ese hermano que está a tu lado comparte contigo el único amor eterno que tú podrías tener. Porque el amor de pareja no es eterno. Y gracias a Dios que no lo es. Porque imagínate si tú enviudas. Si tú enviudas joven, entonces vas a decir como mi abuelo, que perdió a su esposa muy joven, yo le voy a ser fiel hasta la muerte. Pues que ese compromiso terminaba en la muerte. Pero entre los hermanos tenemos un amor eterno, el gran amor de Dios. Y este amor que Pablo tiene por los efesios, seguramente por el que va a orar enseguida, es un amor nutrido especialmente por la memoria. Acuérdense de Hechos capítulo 20, él va a la playa, se arrodilla con ellos a orar. Y el Señor le ha revelado por profecía que no los volverá a ver. Y los hermanos allí en la playa, dice, hombres, mujeres, niños, lo cubren con sus lágrimas porque les ha dicho no me volverán a ver. En el capítulo 21 Pablo es acusado, entre otras cosas, porque metió unos griegos al templo. Y eso es casi como una parábola de lo que él nos está diciendo acá. Porque en su predicación del evangelio, eso es lo que está haciendo, metiendo a los gentiles en el templo. Ahí estaba Trófimo, por ejemplo, pero seguramente recuerda especialmente a Timoteo. El misterio, hermanos y hermanas, de una teología que acompaña nuestra oración, entendiendo las enormes dimensiones de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. El misterio de que nos ha sumado a un pueblo, que nosotros no éramos pueblos, éramos enemigos de Dios. Y ahora somos contados como sus amigos, como su familia. Y tenemos entre nosotros relaciones eternas. En un sentido, muestra Cristo es una degustación de la iglesia universal. Yo le pregunto mucho a los pastores, dígame cómo su iglesia local se relaciona con la iglesia universal. El libro de Hechos es muy bueno para enseñar esas dos visiones de la iglesia visible, la iglesia invisible, la iglesia local, de la que soy miembro, a la que me someto, la que sustento, en la cual doy y recibo. Y la iglesia universal de toda lengua, tribu, raza, nación. Algunas iglesias locales no tienen ningún compañerismo con la iglesia de Dios, con la iglesia universal de Dios, con hermanos de otras congregaciones. Y muestra Cristo es una preciosa demostración de la iglesia que va más allá de las fronteras de mi iglesia. Por eso fue que no hicimos Muestra Cristo en la pandemia. Y por eso decidimos no hacer Muestra Cristo virtual. Porque para nosotros no es solo el encuentro con la exposición bíblica, sino el encuentro del uno con el otro, donde nos damos cuenta de la multiforme gracia de Dios, en cómo se adora, se sirve, se hacen proyectos, se refleja la grandeza de Dios en diferentes iglesias locales, denominaciones, organizaciones, ciudades. La oración, la membresía de la iglesia. Podría hablar mucho de la membresía de la iglesia, les recomiendo el taller de Jonathan sobre eso. Pero hermosamente nuestro texto también nos presenta el asunto de la predicación bíblica. Los versos 7 al 13. De este evangelio fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios. Es interesante cuánto Pablo pide oración
por su ministerio de predicación. El capítulo 6, verso 19, termina la carta precisamente con esa petición. Oren también por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Pablo sabe que este misterio él lo puede predicar, pero solo Dios lo puede revelar. Se comenta con frecuencia que Pablo habla sobre su llamado a predicar el Evangelio y la necesidad que él tiene de dar cuenta a la iglesia de que lo predica bien y apoyarse en la iglesia y en la oración de la iglesia para su ministerio. La predicación bíblica nos hace pensar cuánto los pastores necesitan tener procesos de reconocimiento, sea cual sea ese proceso, sea cual sea la denominación, para que la iglesia le diga: sí, eres llamado a predicar el Evangelio y sí, vamos a orar por ti. Dos aspectos particulares que nos deja ver nuestro texto sobre la predicación bíblica como la predicación del misterio revelado. Primero es este asunto del carácter del predicador. En el verso 7, Pablo considera que esto es un don, un regalo. Es un regalo que él pueda predicar la palabra de Dios. Yo sé que los predicadores somos un regalo para la iglesia, como cualquier otra persona que sirva a la iglesia es un regalo para la iglesia. Pero Pablo considera que esto es un regalo para él, y que si él no predicara la palabra, estaría rechazando un regalo, resistiendo un regalo de Dios. Y claro, Pablo no piensa eso solo para él. Pablo piensa que cada creyente a quien se le ha revelado el misterio debe ser un portador, un comunicador del misterio de Dios. Así que cuando tú no compartes el mensaje del misterio revelado en Cristo con valor, aunque te rechacen, tú estás resistiéndote a recibir un regalo de Dios. La segunda cosa que se ve del carácter del predicador en el verso 8 es esta expresión: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. Pablo, ¿qué quieres decir con eso de que tú eres el más pequeño o el menos entre todos los santos? Esta expresión seguramente tiene algún eco en la vida de Juan el Bautista. ¿Saben? Juan el Bautista fue señalado como el más grande entre los hombres, pero como el más pequeño en el reino de Dios. Yo creo que tiene dos formas de mirarse esta expresión, una negativa. Pablo repetidamente ha dicho que él es el primero de los pecadores. Y es verdad. Si yo miro tu corazón, si esta noche yo puedo mirar tu corazón, yo digo: qué corazón tan bello, tierno, rosadito, lindo, sensible. Pero cuando miro mi corazón, yo digo: es narcisista, es egocéntrico, es empujado por sus miedos y por sus ambiciones. Y con Pablo tengo que decir: miserable de mí, yo soy el primero de los pecadores, porque no conozco ningún otro corazón tan bien como el mío. Pero positivamente, esta expresión de ser el más pequeño de todos los santos, menos que el más pequeño, es el niño que es enfermizo y que es el más necesitado, y que por ende es el que más precisa de el cuidado de la gracia de Dios. Este carácter del predicador también nos deja ver en el verso 8 y 9 como una especie de diferencia que Pablo hace. ¿Se dieron cuenta? Por un lado, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Ellos son gentiles. Les va a hablar del misterio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ellos no lo van a entender a menos que Dios se lo revele, porque Pablo puede predicar el Evangelio, pero el que puede revelar el Evangelio es el Espíritu de Dios, que convence de pecado. Pero verso 9: sacar a la luz cuál es la coinonía
del ministerio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Pablo hace como una diferencia. ¿A quién le aprendió Pablo a hacer una diferencia? No en los auditorios, creo yo, sino más es en el objetivo y en la expectativa que tenía con esos auditorios. A Jesús. Jesús le dice a la gente: le vamos a predicar en parábolas, pero ustedes van a entender, le dice a sus discípulos, los misterios del reino de Dios. Pablo hace la diferencia entre anunciar y sacar a la luz la comunicación de este misterio. Y esto es muy importante, y permítanme una pequeña aplicación que no pierdo la oportunidad de decirlo siempre que puedo. Cuando tú publicas cosas en tu WhatsApp, ¿haces tu diferencia a quién se la publicas? Entonces le escribes a tu tía que no es creyente y que está preocupada y te pidió oración. Tía, no te preocupes, el Señor está contigo como poderoso gigante. Pregunta, ¿esa palabra es para tu tía? Es decir, cuando comunicas el mensaje, ¿sabes a quién se lo estás comunicando? Evidentemente Pablo está diciendo: hay algo que anunciamos a los cuatro vientos, las inescrutables riquezas, inagotables riquezas de Cristo, el misterio revelado. Las promesas de Dios para su pueblo son para aquellos que han venido a Cristo por la gracia de Dios en arrepentimiento y fe. Nos encanta repartir las promesas de Dios como cuando deseamos un feliz año. El carácter de este predicador, que sabe cómo orar y cómo hablar al auditorio que tiene enfrente, y sabe a quién se le puede prometer y a quién se le debe advertir. La otra cosa que observamos es el propósito de la predicación, los versos 10 al 13. Dar a conocer la multiforme, la infinita, la diversa sabiduría de Dios. Cada uno de nosotros es una expresión de esa enorme sabiduría de Dios, como la mujer abusada desde niña es traída al reino de Dios por la gracia de Dios. El hombre de negocios, el artesano, el deportista, la anciana en sus últimos momentos. Juana Mackay, el famoso misionero en el Cono Sur, posteriormente el presidente de Princeton, decía que el misterio de Dios tiene tres fases. Una fase vertical, que Dios ha decidido reunir todas las cosas en Cristo, como nos dice en capítulo 1, verso 9. Una fase horizontal, que hay una nueva humanidad donde no hay distinción entre judíos y gentiles, de hombres y mujeres redimidos por la sangre del Cordero, que han lavado sus ropas en él y que ahora se pueden llamar hermanos por la reconciliación vertical de la que nos hablaba Juan. Y una faceta celestial, que es precisamente la que nos dice aquí en el verso 10. Muchos autores han dicho que no hay expresión más gloriosa para el ministerio de la iglesia que esta. Creo que fue Martin Lloyd-Jones, el gran predicador británico, que le preguntaron en los tiempos de la guerra, donde por asuntos de la guerra a veces no podía la gente ir a la iglesia: ¿qué harás si un día estás preparado para predicar y nadie se presenta a la iglesia? Y que él dijo: yo igual predicaría, porque yo predico también para los ángeles y los demonios. Que la iglesia es la estrategia de Dios para informar a las potestades de las que viene hablando en el libro de Efesios, y va a hablar mucho más en el capítulo 6. Lo llamaba Juana Mackay: la iglesia es la escuela avanzada de los ángeles. La multiforme sabiduría de Dios reflejada en la iglesia como en una pintura única que nadie más podría pintar de esa manera.
El verso 11 nos dice que el propósito de esa predicación está centrado en la persona de Cristo Jesús. Dame a Cristo, dame a Cristo. Por eso insistimos que la predicación que se distingue de ser predicación legalista o predicación humanista o predicación moralista es aquella que señala a Cristo Jesús ya esté crucificado, porque es el crucificado el que permite verte por la gracia de Dios como el peor de los pecadores, pero también como el hijo mimado, amado, perdonado, sanado y restaurado por Dios. Pero el verso 12 no podía ser más impresionante. Seguridad y libertad, acceso a Dios con confianza. El velo se rasgó, podemos entrar a la presencia de Dios. Por eso les decía, hay algo especial en estas conferencias. Nos podemos degustar un poquito, yo sé que imperfectamente todavía, de lo que será la gran reunión del pueblo de Dios en la presencia de Dios. Pero escúcheme esto, escúcheme esto. Este texto generalmente se interpreta, verso 12, de manera temporal. Es decir, casi siempre pensamos que este texto, y por supuesto lo es, para guiarnos en nuestra oración. Que mi devocional en mi casa, con mi cafecito, yo pueda entrar a la presencia de papá y hablar con él. Y él puede escuchar y puede ver mis lágrimas. Eso es hermoso. Y que con el pueblo de Dios, cuando nos juntamos como cuerpo de Cristo para la adoración pública, estamos entrando a la presencia de Dios. Y que como hermanos, cuando oramos unos por otros, cuando juntos abrimos las escrituras, estamos entrando a la mismísima presencia de Dios. Pero cuidado, cuidado, el texto no es solo temporal. Nada dice que es solamente para la adoración de la iglesia y para la devoción personal. Yo creo que este texto tiene que ver también con la muerte. Que como cristianos tenemos acceso. Y con Filipenses 1 podemos decir: puedo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Saben, hermanos, que yo he sido muy confrontado con esto en los últimos días, pues también por la situación familiar que vivimos de duelo, pero particularmente por una hermana de la iglesia. Estábamos ahí celebrando el aniversario del Rey del Poblado, una preciosa iglesia, y al final vino la hermana Amparito, una hermana preciosa que se convirtió a los 62 años. Ella misma dice: yo me convertí del humanismo, me dijo. Me miró a los ojos y me dijo: pastor, ustedes no nos están preparando para la muerte. Y usted sabe, los pastores somos muy resistentes a la crítica, ¿no? A los pastores nos dicen cualquier cosa, ¿no? Pastor, la música estaba muy dura, y sacamos una cantidad de argumentos. Pastor, la predicación se está demorando mucho. Voy a mirar si está demorando mucho. Pues se está demorando mucho, pastor. Y entonces sacábamos algún argumento. Y pastor, que la iglesia no sé qué, siempre sacamos algún argumento. ¿Saben qué? Ese día yo sentí: yo no tengo ningún argumento para sacar. Dije: hermano, usted tiene toda la razón. Y creo que no solo yo, muchos de los pastores evadimos hablar de la muerte. Y parte de esta música que Pablo tiene, esta música extraordinaria, orar como aquella persona a quien le han corrido el velo de la eternidad, y aunque esté preso y enfermo, injustamente tratado, dice: esto es un lugar glorioso para glorificar a Dios. Y se le ha corrido el velo para ver esa iglesia de 100, 200, 300, 500, lo que sea, con hermanos imperfectos como tú y yo, y los ve y dice: esta es la esposa
esposa del Cordero. Esta es la niña de los ojos de Dios. Estos son los amados de Cristo y son mi amor eterno. Ese quien se le ha movido el velo para decir esto que predicamos y que la gente no entiende a menos que Dios se lo revele, que para ellos es una locura, es el poder de Dios para salvación. Esa persona que dice eso estaría feliz de partir y estar con Cristo. Entonces, a la luz de lo que me dijo Amparito, preciosa hermana, de verdad, de esas mujeres paisas, ¿no? Yo le dije, voy a empezar una serie sobre la muerte. Y la empecé el domingo pasado. Entonces le dije a la iglesia, estaba ahí en el Rey del Oriente, entonces le dije a la iglesia, ustedes cantan muy bien. Señor, qué delicia estar en tu presencia. Señor, tú eres mi amor, a nadie amo como tú. Señor, yo quiero estar contigo. ¿Qué tal si en ese mismo instante que Dios te dice, oh, anhelas estar conmigo? Para ti lo más delicioso es estar en mi presencia. Realmente yo soy el amor tuyo y nadie me amas como a mí. Empaca tu maleta, nos vamos esta noche. Oh, entonces digo, no, Señor, no te lo tomes tan a pecho, Señor. Esto de tener libertad y acceso con confianza, Señor, solo para los domingos por la mañana, Señor, no me malinterpretes. Conclusión. Hermanos, siempre cuando predicamos el Evangelio, dos cosas deben pasar. Que venimos en arrepentimiento y fe. Esas son las marcas del Evangelio, que nos traen en arrepentimiento y fe. Siempre, 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 no solo al principio. Y que adoramos a Cristo. Entonces, primero arrepintámonos. Hermanos, arrepintámonos de que nuestra oración no es interrumpida por una teología del misterio revelado. Que nuestra oración se queda en el aquí y en el ahora, en nuestros problemas. Que nuestra oración no corre el velo para ver las dimensiones profundas y grandiosas de Dios en Cristo. Segundo, arrepintámonos de ver o vernos en la membresía del cuerpo como medios hermanos. A veces nos vemos a nosotros como medios hermanos y quizás los efesios se veían como medios hermanos. Y a veces vemos a otros como medios hermanos. Arrepintámonos porque evidentemente cuando el misterio es revelado, vemos esta preciosa gente con la que tenemos una genética eterna, con la que tenemos una ciudadanía eterna, con la que tenemos promesas y un plan eterno. Arrepintámonos también de una predicación que busca la aprobación humana, porque tú no le mandas a tu tía el verso bíblico que ella necesita para entender el Evangelio, que es arrepiéntete y cree. Tú prefieres darle algo para que tu tía te devuelva las manitos y el aplaudito y la carita feliz, porque tú le dices, tía, no te preocupes, el Señor está contigo como poderoso gigante. Y muchas veces lo que estás haciendo es ir en contra de la proclamación del Evangelio. Arrepintámonos, hermanos. Creamos que Dios puede empujar nuestra oración a través del misterio revelado. Cambiar nuestra oración. Creamos que Dios puede cambiar nuestra percepción de la iglesia para que amemos sacrificialmente a la iglesia. Déjenme decirle algo que el Señor me ha hablado mucho en el corazón en estos días. El tema de la generosidad. Cuando yo leo las escrituras como 2 Corintios 8 y 9,
La generosidad cristiana solo es generosidad cuando es sacrificial. Lo demás es bondad. No importa el tamaño de lo que des, en tiempo, en talento, en tesoros, si no te está doliendo, no es generosidad. Dios no mide la generosidad cristiana por el tamaño de la ofrenda, sino por el sacrificio del oferente. Y hermanos, creamos que Dios puede usar nuestro testimonio cristiano, la presentación de la palabra de Dios, del mensaje del Evangelio a través de nuestras redes sociales, en nuestra iglesia, en nuestro vecindario, con nuestros familiares. Yo creo que deberíamos ser como los niños cuando predicamos el Evangelio. Y esto me ha pasado con mis nietos recientemente. ¿Se han dado cuenta que cuando un niño pierde un diente, sale a mostrarle a todo el mundo que perdió el diente? Y si llega el tío, el abuelo, el familiar, él sale a pelar, como decimos, a pelar los dientes y a mostrarle el mueco. Ya cuando crecemos no hacemos eso, ¿cierto? Estoy seguro que si usted mañana amanece con un problema dental de esa naturaleza, usted no va a venir a esta conferencia a mostrarle a todos. Y saben que me pasó con el nieto en estos días, y yo pensé, oye, a él no le importa qué pienso yo. A él solo le importa lo que él está viviendo y poder comunicarlo. Porque el Señor no nos mandó a buscar la aprobación del mundo. Pablo ha dicho en Gálatas 1:10, si yo buscara la aprobación de los hombres, no sería servidor de Cristo. Dios no nos manda a buscar la aprobación del mundo, a configurar un discurso que sea interesante para el mundo, sino a contarles lo que pasó. Esto yo no lo entendía y ahora lo entiendo. Como una mujer enamorada, como un hombre enamorado, porque hay anhelo profundo en el corazón de los hombres, porque se mueva la cortina y se vea el misterio de la vida, como en estos programas de talento, ¿no? Que cuando llega la viejita de 90 años y se para al frente y dice, yo voy a bailar tango, y todo el mundo va a bailar tango, sí. Y resulta que la señora, a pesar de su edad, logra hacerlo extraordinariamente bien, y nosotros queremos ver eso, queremos ver algo más allá de lo humano, queremos ver algo que solo Dios puede hacer, queremos ver hombres y mujeres perdonados por sus pecados, queremos ver hombres y mujeres que entregan su vida para la obra misionera, queremos ver hombres y mujeres que se entregan a Dios. Queremos ver en esta generación un avivamiento de conversión, un avivamiento de fidelidad a la Escritura, un avivamiento de la gloria de Dios. Y Dios ha decidido que ese avivamiento ocurrirá a través de su pueblo que ora, su pueblo que vive en comunión eterna, su pueblo que predica aunque se burlen de nosotros, su pueblo que ha visto que el misterio se corrió, que Cristo es la clave para entender la humanidad, el único Salvador, que el pueblo de Dios es el que refleja la verdadera reconciliación humana, que el poder del Evangelio es lo que necesitan las personas. Pero usted y yo queremos mandar frases bonitas por WhatsApp. Usted y yo queremos que nos acepten. Usted y yo queremos vivir un cristianismo elegante y aceptable para el mundo, que contemple la posibilidad de un aplauso. Pero aquí estamos nosotros, hermanos y hermanas, para arrepentirnos y para creer que Dios nos quiere usar. Esa música la necesitaba Pablo antes de orar con el pasaje que sigue, por la profundidad del amor de Dios en medio del pueblo de Dios. Oremos.
Señor, nosotros estamos vendidos al pecado. Nos gusta la plata, el aplauso, el placer. Y como tu pueblo venimos a decirte, hemos pecado, Señor. Nos gusta el milagro más que el misterio revelado. El milagro nos hace famosos a nosotros, nos hace dar una sensación de poder y de importancia. Pero el misterio revelado es la multiplicación de todos los milagros de Dios en Cristo, en la iglesia, en la proclamación del Evangelio. Y estamos aquí, Señor, para creer en el poder de tu palabra. Tú nos dices aquí que a los hijos de Dios nos es concedido que podamos comprender este plan de Dios que estuvo oculto por generaciones, pero que ahora se nos ha entregado en el poder de su palabra. Gracias por movernos en este día a través de las enseñanzas de los hermanos fieles que han estudiado las canciones tan bíblicas, tan cristocéntricas. Gracias por la posibilidad de ver cada hermano, porque cada hermano nos refleja y nos recuerda la bondad y la grandeza de Dios, la multiforme gracia de Dios. Por favor, Señor, por favor, tú que has prometido por el poder del Espíritu ayudarnos a obedecer, muévenos en la obediencia generosa, que ora, que ama a la iglesia, que predica a diestra y a siniestra, a tiempo y a destiempo, anuncia con cariño, con respeto, las inescrutables riquezas de Cristo, la sabiduría de Dios, el misterio que ha sido revelado, sin preocuparnos por el resultado, sabiendo que uno siembra, el otro cosecha, y tú eres el que da el crecimiento. Todos estos ministerios que se convocan en Muestra a Cristo, ministerios de educación, ministerios de formación, de literatura, las iglesias que cada uno de nosotros representamos, iglesias locales preciosas a tus ojos, los pastores, los líderes, los diáconos, ancianos, muévenos en esta unidad. Bendice especialmente esta conferencia, Señor, que en los años por venir siga siendo un baluarte, un mensaje directo a esta ciudad y a este país, que necesitamos abrir las escrituras con el pueblo de Dios y creer lo que tú vas a hacer a través de tu poder, de tu gracia, de tus promesas para bendecir y usar a tu pueblo. Y así te adoramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.